Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Continuamos desarrollando esta serie, Cristianismo Práctico, una serie basada en la carta de Santiago. Y el título que tenemos para hoy, ¿nacidos para qué? Para ser santos. Dice Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí leemos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar reunidos en tu nombre, alabándote, adorándote y también recibiendo el consejo de tu palabra. Pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, discernir, entender bien tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida diaria, Señor. Hay circunstancias que algunos de nosotros estamos viviendo, circunstancias que posiblemente pueden ser tiempos de prueba, desiertos, situaciones difíciles, necesidades, tal vez enfermedad, Señor, pero tu palabra siempre nos da el aliento, nos da la fuerza para seguir adelante, Señor. Así que en esta noche, Señor, queremos recibir el consejo de tu palabra que pueda alentarnos y animarnos y fortalecer nuestra fe, Señor. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir este mensaje que, sin lugar a dudas, en medio de la adoración y el mover que el Señor vino desarrollando por su voluntad soberana, es un mensaje que nos debe de alentar. Y como hemos venido estudiando esta carta de Santiago, hemos aprendido que uno de los propósitos, entre muchos otros, por los cuales Santiago escribió esta carta, fue para alentar a los hermanos, para animarlos, para que estos hermanos que estaban siendo perseguidos, y cuando yo digo perseguidos, no debe de estar en nuestro corazón la simple expresión o la simple palabra, pues eran perseguidos. Era una situación tan terrible la que estaban ellos viviendo y experimentando. Eran situaciones de mucho dolor, de mucho conflicto, donde estaba en juego precisamente su fe en Jesús. Y todas estas presiones, todas esas persecuciones tan fuertes por causa de ser cristianos, algunos los estaba llevando a desertar de la fe, algunos otros a desanimarse, algunos otros incluso posiblemente hasta enfermarse, algunos otros a dudar, algunos otros a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y es posible que el día de hoy también algunos de nosotros podamos estar en alguna situación así. Tal vez tú estás pasando por alguna situación difícil de mucha presión, que de repente volteamos nuestros ojos al cielo y le decimos al Señor o le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor, está pasando esto? Hoy en la mañana me llamó un hermano y más bien yo le llamé y dice, hermano, esta llamada es para mí como un vaso con agua en medio del desierto. Dice, porque no sabes por el desierto por el que estoy pasando. Y ya me empieza a platicar una serie de situaciones difíciles que él está viviendo en la vida. Y yo le dije, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque eso fue justamente lo que Santiago escribió a todos estos hermanos que estaban siendo brutalmente perseguidos. Tú y yo no hemos experimentado nada. A veces tenemos una simple necesidad y decimos, ¿cuánto sufro por el Evangelio? ¿Cuánto sufro por ser cristiano? A veces nuestro sufrimiento no se compara con el sufrimiento de aquellos cristianos que realmente estaban sufriendo por causa de su fe en Jesucristo. Hemos visto cómo las pruebas y el sufrimiento
nos vienen a ser un buen beneficio justamente cuando sabemos tratar y responder a ellos. Hemos aprendido también en esta serie que así como las pruebas y las tentaciones son inevitables, pero cuando confiamos en Dios, siempre Dios proveerá para nosotros una salida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en alguna prueba, en alguna necesidad o en alguna tentación que estamos a punto de caer y justo en ese momento se nos presenta la salida que Dios provee para nosotros? Hemos aprendido que algo que nos atrae a seguir pecando es esta naturaleza pecaminosa en la cual todavía vivimos, áreas en nuestra vida que aún no han sido redimidas, pero que sin embargo necesitamos seguir tratando en ellas. No por el hecho de decir, pues sigo viviendo en esta naturaleza carnal, voy a seguir cometiendo pecados. No, hay que luchar. Hay que establecer una lucha con la carne. Yo ya les he dicho, el peor enemigo que tú tienes no es el diablo, somos nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Tampoco tu suegra, somos nosotros mismos. Vimos que muchos de los problemas que surgen en la familia, en el trabajo, en la escuela, aún en la congregación, son justamente causadas por la naturaleza de la concupiscencia de la carne, es decir, por esos deseos fuertes, profundos, que están puestos aquí en el corazón, que nos llevan, por ejemplo, a no perdonar, a murmurar, a odiar, a resentirnos, buscando luego justificarnos, defendernos, reclamar nuestros derechos, pero que todo esto necesitamos entender y saber que son artimañas de Satanás que nos quieren llevar en el proceso de la consumación del pecado, y esta consumación del pecado trae consigo mismo la muerte. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos el proceso que lleva a una persona a la muerte espiritual. En Santiago 1:15 dijimos, la concupiscencia después que ha concebido, o mejor dicho, dice la Biblia, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Este es el proceso que lleva a una persona a la muerte espiritual. Número 1, un deseo. Todo empieza con un deseo. Ese deseo nos conduce al engaño. El ejemplo que pusimos ahí muy claro en la Biblia fue cuando Eva es engañada por la serpiente y todo empezó con un deseo y siguió con el engaño. El engaño lleva a una persona a hacer un designio de la voluntad, a hacer una determinación en su voluntad. Y esa determinación de la voluntad, en el caso de Adán y Eva, los llevó a la desobediencia. ¿Y cuántos sabían que la desobediencia es pecado? Es pecado. Y ese pecado, cuando no se arregla con Dios, un pecado de desobediencia, ese pecado lleva a la muerte espiritual. Al final de cuentas, Adán y Eva la triste realidad que ellos experimentaron, fueron echados del huerto del Edén, ¿verdad? Muchos de nosotros, por causa de no tratar con nuestros pecados delante de la presencia del Señor, sino más bien abrazarlos o mantenerlos ahí, de repente vivimos una vida cristiana religiosa, una vida cristiana desanimada, apática, con muchas reservas, no hay vida espiritual en nosotros. Entonces, la pregunta que yo tengo es, todo este cúmulo de instrucciones, algo que acabo yo de mencionar hace un momento, todo este cúmulo de instrucciones que Santiago les escribe a los cristianos de aquel tiempo y además a los cristianos de todas las generaciones, la pregunta es, ¿con qué propósito los hizo? ¿Con qué propósito lo ha hecho? Bueno, la respuesta es con el propósito de a ellos, aquellos que estaban siendo brutalmente perseguidos, algunos asesinados, que en medio de esa lucha, en medio de ese problema, ellos fueran afirmados en la fe, en lo que habían creído, pero también sabiendo que Él, con su divino poder, nos hizo renacer a una nueva vida justamente para ser santos para Él. Es posible que a lo mejor usted diga, pues eso ya me lo sé. Sí, pero a veces se nos olvida. O vivimos nuestra vida cristiana sin saber o valorar, mejor dicho, lo que el Señor hizo en nuestra vida.
el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario para hacernos renacer a una nueva vida. ¿Cuántos han vuelto a nacer a una nueva vida? Hace unos días atrás yo platicaba con una persona que tiene ya 25 años en el Señor, y de repente en la forma y en la manera como ya él estaba hablando, yo le pregunté así, de pronto le dije, oye, ¿tú ya naciste de nuevo? Porque las cosas que me estás diciendo no son evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Las cosas que tú estás viviendo, tu manera de vivir, no es la manera de vivir de un nuevo nacido de Dios. Lo que tú estás viviendo es una vida, así entre comillas, muy moral, porque no le haces daño a nadie, eres respetuoso, eres educado, pero las cosas que estás practicando son de una persona no regenerada, ¿verdad? Entonces, el tema que yo quiero que quede bien claro, o la expresión que deseo en mi corazón que nos quede bien clara, es que nacimos en Él para ser santos para Él, apartados para Él. Y mire lo que dice el versículo 18 de Santiago, capítulo 1. Mire qué versículo, lo vamos a escudriñar este solo versículo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Le recuerdo esto, mi hermano. Los cristianos a los que les estaba escribiendo Santiago estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo. Muchos estaban desanimados. Es posible que usted esté desanimado hoy. La palabra hace un momento nos ministraba. Los ejemplos en la Biblia, como decía Irán, nos ministran. Todos ellos quedaron ahí para nuestro ejemplo, para poder seguir las pisadas y que nuestra fe sea afirmada en el Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, porque a veces, yo lo he dicho en otras ocasiones, como cristianos tenemos un corazón de chocolate que al más mínimo calor de la prueba nos derretimos, nuestra vida cristiana se deshace totalmente. ¿Sí? Necesitamos estar bien afirmados en la fe, porque efectivamente, hermanos, vienen cosas muy terribles, cosas muy terribles y muy tremendas que vienen. Que ya de hecho en el día de hoy se están determinando los que son de a de veras de los que no son de a de veras. Y una de las maneras como está saliendo a la luz el que verdaderamente es un nacido de Dios son justamente las pruebas que estamos viendo suceder en medio de la sociedad. No sé si estará usted de acuerdo conmigo. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo? Y eso que usted ve que está pasando alrededor del mundo, ¿qué produce en su corazón? ¿No será que debemos estar listos y preparados porque la segunda venida de Él ya está muy cerca? Sí, necesitamos estar preparados, recordando que fuimos nacidos en Él para vivir o ser santos para Él, apartados para Él y para nadie más, para nadie más. Este mundo tiene los días contados, tiene los días contados, pero resulta que usted y yo estamos en este mundo y a veces nos quejamos y a veces renegamos de la situación, de las circunstancias, y a veces decimos, Señor, ¿por qué no cambias el mundo? Este mundo no va a cambiar. El asunto es que este mundo está como está justamente por el pecado en el corazón de los seres humanos. Este mundo lo que necesita no es más dinero, lo que necesita este mundo lo que necesita es a Cristo. Hace unos días me llegó un correo nos daban una noticia, una revista ahí, en algún país, no recuerdo el país, pero la noticia era que el presidente de ese país es cristiano. Y esa era la gran noticia. El país fulano de tal ahora tiene un presidente cristiano. ¿Y? Yo pregunto, por ejemplo,
vamos a suponer, ¿sí se dan cuenta cómo está la situación en México? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en México? Si no, les invito a que prendan la televisión, en lugar de meterse al Facebook o a otras cosas ahí, vean la televisión, pero vean las noticias para que vean lo que está sucediendo. Y eso nos pueda motivar a orar por el mundo. ¿Sí? Hace un momento escuchaba aquí a mi hermano estar orando por los presidentes, por los políticos, por las diferentes naciones, ¿verdad? Y a veces se nos olvida eso. Entonces, imagínese usted, así como está nuestro país de México, imagínese con un presidente cristiano. ¿Qué tanto pudiera avanzar el país por el hecho de tener un presidente cristiano? ¿Usted cree que avanzaría? ¿Usted cree que la violencia se acabaría? ¿Usted cree que el narcotráfico se acabaría? O en El Salvador, por ejemplo, donde es aquí mi hermana. ¿Ustedes creen que las pandillas se acabarían ahí, las maras y todo eso, que ya pasaron las fronteras, incluso aquí mismo? ¿Ustedes creen que con un presidente cristiano se solucionarán los problemas que hay en la sociedad, en el mundo entero? No, no, porque nosotros como seres humanos muy poco podemos hacer. Aunque tengamos mucha autoridad, aunque un presidente pueda tener mucha autoridad, muy poco puede hacer, porque todo el asunto de los seres humanos está aquí en el corazón. El problema del ser humano está en el corazón. Y tristemente el problema en la vida de muchos cristianos, o que nos decimos cristianos, también está aquí en el corazón. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? En estos versículos, en este versículo 18 que acabamos de leer, Santiago añade otra evidencia más de que Dios, mis hermanos, Dios no es responsable de los problemas del ser humano. Dios no es responsable. Más bien, los pecados, los designios de la voluntad del ser humano están aquí, en el ser humano. No es asunto de Dios. ¿Se acuerda de Génesis capítulo 6? ¿Por qué tuvo que venir un diluvio? ¿Por qué Dios tuvo que determinar en su corazón, terminar con toda esa generación de seres humanos? Porque los designios del corazón de los hombres, dice ahí la Biblia, que eran de continuo solamente mal y mal y mal. Y toda esa generación, cuando usted estudia todo ese pasaje del diluvio y la razón por la cual el Señor tuvo que enviar ese diluvio, cuando usted lo estudia, usted se va a dar cuenta que toda esa generación de seres humanos empezaron de menos a más, a más, a más, a más, a avanzar cada vez en una depravación cada vez mayor. Así está la sociedad hoy. Por eso yo quiero que este mensaje quede bien claro en sus corazones, aunque ya lo sepa, aunque ya lo haya escuchado. ¿Sí? Porque es la concupiscencia la que nos atrae, la que nos seduce a satisfacer los deseos de esta carne. Pero la nueva vida que Él nos da es una vida piadosa, que nos motiva, por decirlo de alguna manera, a ir en pos de hacer su voluntad. Es una vida santa, apartada para Él solamente, que nos debe de llevar a imitar el ejemplo de Jesús. Hacer la voluntad de Jesús, a desarrollar el carácter de Jesús. En otras palabras, en la vida de Dios, es la vida de Dios que está en el alma del ser humano regenerado, la vida misma de Dios. Por ejemplo, la palabra Zoe, que de hecho algunos por ahí le han puesto Zoe por nombre, es un nombre que se le pone a algunas niñas. Zoe significa la vida plena de Dios. Entonces, esa vida plena de Dios, cuando alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador, esa vida plena de Dios viene a formar parte de nuestro ser interior. El creyente vuelve a renacer a una nueva vida por la experiencia del nuevo nacimiento. Por cierto, ¿ya naciste de nuevo? Tú puedes decir sí. Y nuestras acciones y las evidencias del nuevo nacimiento se están viendo o las estamos manifestando. Vuelvo a insistir en esto. Yo quiero que ustedes este mensaje lo vean desde la perspectiva de
la razón por la que Santiago les estaba escribiendo, había una tremenda persecución. Los cristianos de aquel tiempo estaban sufriendo. Y Santiago les escribe esto. Él les dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Porque vuelvo a repetir, ellos tenían la tendencia a desviarse del camino. Cuando una persona está experimentando pruebas, necesidades, una de las primeras cosas que luego la carne nos empuja a hacer o nos motiva a hacer es dejar de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de congregarnos, de buscar a un hermano para que nos apoye en oración. Mire, aquí ha habido, y aprovecho el espacio para decirle lo siguiente, nosotros no somos adivinos, porque además la adivinanza no es de Dios. Pero resulta que hay hermanitos de la congregación que hoy ya no están aquí, porque de repente se enfermaron y como yo no me di cuenta, ni ninguno de los líderes nos dimos cuenta que el hermanito estaba enfermo, porque nadie llamó, pues no, nadie fue a visitarlo, le llamó por teléfono, se sienten y se van de la iglesia. Si alguna ocasión usted está pasando por alguna prueba, por alguna necesidad y usted no llama, escuchen esto, hermanos, no somos adivinos para decir, ay, mi hermano se enfermó. De repente luego, hola hermano, ¿cómo estás? Ya estoy mejor. ¿Estabas enfermo? Cuando esté pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, llame y pida oración. Llame aquí a las oficinas. Por eso ponemos ahí, cada servicio ponemos ahí los teléfonos, mándenos un correo o mándenos aunque sea señales de humo. Pero por favor haga algo, llámenos si quiere que le atendamos. Si no, luego pues no se sienta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, estos cristianos estaban siendo perseguidos. Yo no sé si le llamaron a Santiago, pero Santiago tuvo una carga y una necesidad y empezó a escribirles para darles un mensaje que tenía que ver con lo que ellos habían experimentado en su vida misma. Y les tiene que hablar acerca de la regeneración que ellos recibieron por causa del nuevo nacimiento. A veces cuando estamos en medio de las pruebas se nos tiene que hablar para recordar que hemos sido regenerados por su voluntad. Él nos hizo nacer por su palabra para que seamos primicias de sus criaturas y que podamos entenderlo en nuestra vida misma. Y estos principios puedan afirmarnos en la fe de tal forma que cuando vengan las pruebas, las necesidades, las luchas, la adversidad a nuestra vida, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nuestra vida, recordando nuestro nuevo nacimiento, recordando que en Él somos nuevas criaturas, eso pueda afirmarnos cada vez más en nuestro caminar cristiano. Ese es el propósito por el cual Santiago les está recordando esto. La nueva vida que Él nos da es una vida piadosa que nos debe de motivar a hacer la voluntad de Dios. A la luz de estas verdades, a continuación, Santiago les hace un llamado a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Y en el versículo 16, mire lo que les dice Santiago ahí en el versículo 16. Les dice, amados hermanos míos, no erréis. Esta palabra significa, no se extravíen del camino verdadero. No se estén descarriando por el camino que no es el camino que Dios ha trazado para ustedes. No se equivoquen por un lado. Por otro lado, les está diciendo Santiago, no culpen a Dios, sino a su propia concupiscencia, que es la que los atrae y los está seduciendo a desviarse del camino. Por eso Santiago les dice el versículo 16, hermanos míos amados, no erréis. Y mire, les muestra aquí en el versículo 17 el corazón de Dios. Hermanos, este es el corazón de Dios para cuando estamos pasando por pruebas. Mire lo que les escribe. Toda buena dádiva. Yo le pregunto, mi amado hermano, hasta el día de hoy, cuando usted ha clamado a Dios, está en medio de alguna necesidad,
alguna prueba y usted ha clamado a Dios, ¿Dios le ha enviado algún mal? No. Porque para empezar, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ya lo estudiamos. Por el contrario, cuando estamos sufriendo y estamos en alguna necesidad y vamos a Él, dice, toda buena dádiva, todo lo bueno que Dios tiene, todo don perfecto, todo regalo perfecto, dice ahí, todo don perfecto desciende de lo alto. Y si algo desciende, es porque está arriba, en lo alto. Qué gran revelación, ¿verdad? Todas las cosas buenas que tú puedas necesitar en tu vida cristiana, que te lleven a vivir una vida cristiana espiritual y no carnal, la tenemos que buscar en lo alto, en la presencia de Dios. Porque todo lo bueno de Dios desciende de lo alto. Y para que descienda, pues tenemos que subir a su presencia, ¿no es cierto? Así esté la prueba como esté. Y es posible que alguno pueda decirme, es que tú no estás viviendo la prueba o la necesidad que yo tengo. Pues no, la verdad es que no. Pero sí le puedo responder de la siguiente manera. Yo tengo mis propias pruebas y mis propias necesidades y tengo mis propias cosas con las que yo estoy lidiando todos los días. Y todos los días tengo que subir a la presencia de Dios para decirle, Señor, yo sé que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Y es justamente en los momentos difíciles cuando tenemos que estar ahí para recordarnos que Él nos hizo nacer de Él para ser santos para Él, consagrados para Él y no para el mundo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, lo que viene de Dios para la vida de los hijos de Dios no son pecados, no son tentaciones. Toda buena dádiva, todo el obrar y el dar de Dios es bueno, denota y refleja la manifestación de todo lo bueno que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos son padres de familia y mamás? ¿Qué acaso como padres de familia no queremos lo mejor para nuestros hijos? Yo quiero lo mejor para mis hijos. Y me duele cuando están sufriendo. No me da gozo cuando están atravesando por alguna situación que deben de hacer decisiones. Ya son jóvenes. Pero yo siempre tengo en mi corazón el deseo de lo mejor para ellos, como usted también. ¿No deseas en tu corazón, Arnulfo, que tu hija sane completamente? Han estado pasando por meses, ¿sabía usted? Por meses sufriendo. Por eso ustedes no han visto a la hermana Ernestina aquí, pero ¿ya sabían? Bueno, eso causa dolor y sufrimiento en el corazón. Y como padres, ellos desean lo mejor. Así es Dios con nosotros, hermanos. Es exactamente lo mismo. Muchos de los problemas que estamos viviendo y que estamos experimentando, muchos de ellos posiblemente sean por causa de malas decisiones que hicimos o por causa de que Dios está tratando en nuestro corazón para formar nuestro carácter, o tal vez Dios está metiéndonos ahí a la prueba de fuego para que aprendamos a depender completamente de Él y en esos momentos difíciles agarrarnos de la mano de Dios y no soltarnos de ahí, para que en esos momentos difíciles nuestra fe pueda ser fortalecida. Pero es solamente a través de las pruebas. Ya hablamos de eso bastante. Así estaban sufriendo estos cristianos de aquel tiempo, tal vez como el sufrimiento que tú has experimentado, porque a lo mejor tu familiar al que amas todavía no se convierte, todavía no le entrega su vida a Cristo, y a través de eso se sufre, o también se sufre cuando ves a tu familiar que ya entregó su vida a Cristo, pero está viviendo una vida cristiana bien religiosa, que nomás no da una.
¿Sí o no se sufre? ¿Cuántos están sufriendo? Levantan la mano y vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos aquí en nuestro corazón delante de Dios. ¿Cuántos están sufriendo? Hay sufrimiento, hay dolor, hay necesidad. Pero escuchen esto, mis hermanos. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer. Esto necesitamos recordarlo siempre. Él nos hizo nacer en Él para ser santos para Él, independientemente de la prueba y de la necesidad que estás experimentando. El carácter y la naturaleza y el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, dice Santiago, no tienen sombra de variación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios cambia? No, Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Hoy le decimos al Señor, sí, te amo, y mañana ya no. A veces vivimos, como decía el domingo pasado allá en Anaheim, vivimos un cristianismo bipolar. Hoy sí, Señor, en tu presencia, Señor. Cuando todas las cosas están bien a nuestro alrededor, tienes tu buen trabajo, no falta nada, la alacena está suplida, tienes todo. No, hombre, hasta puedes tal vez decir que se venga el diablo y ahorita lo ato con 20 nudos. Pero ¿qué cuando hay pruebas, necesidades, aflicciones? A veces renegamos de Dios, cristianismo bipolar. Pero yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Dice Santiago aquí que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. En otras palabras, Dios no cambia. Malaquías 3:6, se lo leo rápido, dice, yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En 1 de Juan 1:5 se lo leo también, este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, al Dios que acabamos de alabar, al Dios que acabamos de adorar, al Dios que acabamos de aplaudirle, de proclamarle, es un Dios inmutable, Él no cambia. Él es el mismo. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre. Hermanos, nacimos en Él para ser santos para Él. Jesús dijo en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. La pregunta es, si el fruto de toda buena obra, después de haber sido restaurados, regenerados, nacidos de nuevo, la pregunta es si los frutos de nuestras buenas obras están permaneciendo. Cada quien resuelve la pregunta. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ya nos conocía antes de nacer. Ya estábamos ahí en el corazón de Dios. Entonces Santiago 1:18, volvamos ahí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a leer este versículo en otra versión. Dice así, en otra versión, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Cuántos saben que cuando Dios dice algo, Él lo cumple y se hace? Sea la luz y fue la luz. Entonces, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Lo mejor de su creación. Escuche esto, hermano. Lo mejor de la creación de Dios no fueron los animales. Lo mejor de la creación de Dios no fue el universo. Lo mejor de la creación de Dios fuimos tú y yo. Y justo cuando estamos pasando por medio de las pruebas, es que necesitamos recordar,
y pensar en nuestro corazón y que se haga una palabra rema, una palabra viva en nuestro corazón, que podamos pensar, yo fui nacido en Él para ser guardado para Él, porque lo mejor de la creación de Dios he sido yo. Y eso fortalece nuestra fe en medio de la prueba. Vamos a analizar este versículo en donde Santiago responde 4 preguntas respecto a la regeneración que produce el nuevo nacimiento. Estas 4 preguntas son 4 preguntas muy simples. Las voy a leer así rápido. ¿Quién lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Ahí en un solo versículo, Santiago le va a dar respuesta a estas 4 preguntas. Número 1, voy a leer el versículo 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pregunta número 1, ¿quién lo hizo? Porque luego de repente la gente empieza a meter ahí sus filosofías y empiezan a decir, no, pues es que antes de que todo esto existiera o todo esto ha venido existiendo y ha ido evolucionando porque venimos y descendemos del mono. La teoría de la evolución. ¿Será así? Acuérdese, los cristianos de aquel tiempo están siendo perseguidos y Santiago les está escribiendo para recordarles esta gran verdad, que es una gran verdad que usted y yo también necesitamos recordar justamente en los momentos de sufrimiento. Hemos sido regenerados por Él por causa de la experiencia del nuevo nacimiento, porque Él fue el que lo hizo. ¿Usted sabe quién fue el que lo hizo? Bueno, en la Biblia Él se revela como Dios, el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios que es la misma autoridad, no le tiene que pedir permiso a nadie, Él mismo es la autoridad, Él es el único Dios verdadero, los demás dioses de este mundo son dioses de imitación que el mismo hombre ha creado. Y si no me cree usted, Deuteronomio 4:39, anótelo ahí nada más, yo se lo voy a leer. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Diga conmigo, no hay otro Dios como Él. Nunca lo habrá exactamente, jamás lo habrá. Todos los dioses que este mundo se ha ido creando son dioses que ni siquiera se comparan con nuestro Dios. Él es el único digno de alabar, digno de adorar. Él es el único que puede sanar. Él es el único que nos puede liberar. Él es el único que tiene el poder para crear de la nada algo nuevo. Y escuche esto, mi hermano, cuando usted y yo no éramos nada, Él de la nada, pero de la nada que éramos. No sé si se está dando cuenta, no éramos nada. De la nada, Él nos hizo nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Él nos hizo nuevas criaturas. Nacimos en Él para vivir para Él. La Biblia dice, todo fue creado por Él y para Él. Y luego dice Santiago ahí, Él, ese Dios, de su voluntad. Esta expresión en el original da a entender que el nuevo nacimiento no es un simple deseo de Dios, sino que ese deseo Dios lo llevó a una expresión activa, práctica, viva de su voluntad. En otras palabras, Dios no solamente tuvo el deseo, sino ese deseo lo llevó al terreno de los hechos. El deseo de Dios, mire el panorama, el deseo de Dios fue la redención de la humanidad que estaba bajo el yugo de la esclavitud. Así estábamos todos, pero no quedó en el mero deseo, sino en la expresión de la voluntad de Dios. Y la expresión de la voluntad de Dios, ¿sabe cuál fue? La muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, para que usted y yo el día de hoy podamos decir, gracias Señor por hacerme una nueva criatura. Justo en medio de las pruebas, Santiago les está recordando todo esto. Entonces, el deseo de Dios, que era la redención de la humanidad, Dios la llevó al terreno de la práctica, no quedó en un mero deseo.
Un buen deseo no cambia nada. Este es un principio que necesitamos aprender y vivir. Un buen deseo no cambia nada, pero un deseo que se lleva al terreno de los hechos lo va a cambiar todo. ¿Cambió tu vida, sí o no? Porque no solamente quedó en un deseo. Dios mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad. ¿A morir por quién? ¿Por los elegidos? Por toda la humanidad. ¿Sí? El mundo está, tristemente el día de hoy, el mundo está lleno de personas con simples, buenos deseos. Yo le digo algo que es muy claro y muy evidente. El día de hoy es muy posible que alguna persona tuvo el deseo de asistir a la congregación. Tengo deseo de ir a la congregación, pero no, mejor me quedo a descansar aquí. Bueno, cada quien. El mundo está lleno de gente de buenos deseos solamente, que nunca se llevan al terreno de los hechos. Entonces, dice Santiago, Él, de su voluntad, la voluntad soberana de Dios, que es la fuente de nuestra nueva vida en Cristo, jamás nuestro nuevo nacimiento viene como producto del esfuerzo humano. La voluntad humana jamás ha producido cambios en el ser interior. ¿Cuánta gente dice, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar? Al cabo yo tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad hasta el día de hoy jamás ha hecho cambiar a nadie acá en su interior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, necesitamos entender entonces que como el problema del ser humano es interior, la solución del problema de los seres humanos está en el interior, no en la fachada externa. ¿Se acuerda usted del joven rico cuando se acercó con Jesús, mejor dicho, y le dice, Jesús, Señor, Maestro, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor no le dijo, tienes que cambiar tu apariencia externa. No le dijo así. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué? Y ven y sígueme. ¿Qué hizo? Se dio la media vuelta y dice que se fue triste. Bueno, ¿qué era lo que quería hacer Jesús? Quería desarraigar de su ser interior la codicia que tenía por el dinero, el amor al dinero. Y él no quiso, porque el problema de los seres humanos no es en el exterior, es en el interior. Usted estudie, se lo dejo de tarea, las bienaventuranzas que Jesús, son 9 bienaventuranzas, 9 o 10 por ahí, que Jesús habló en el Sermón del Monte. No es otra cosa más que la vida y el carácter que Jesús quiere que nosotros como sus hijos vivamos y manifestemos al mundo. El carácter de un verdadero hijo de Dios está manifestado y plasmado en esas 9 bienaventuranzas. Estúdielas, pero estúdielas con detalle. Y se va a dar cuenta que Jesús lo que estaba tratando de hacer era llegar al interior del ser humano, no al exterior, al interior del ser humano, porque ahí está el problema. ¿Para qué? Para entonces regenerarlo, restaurarlo, llevarlo al nuevo nacimiento. Ya respondimos entonces la primera pregunta. ¿Quién lo hizo? Él, el soberano Dios. De su voluntad, porque Él es soberano. ¿Qué fue lo que hizo? Dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y no está hablando, ya lo sabemos, de como lo que estaba pensando Nicodemo, un maestro de la ley. ¿Puede un hombre viejo volver al vientre de su mamá y volver a nacer? No, Nicodemo, no has entendido lo que te estoy tratando de decir. Necesitas volver a nacer, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y tú necesitas nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, porque Él de su voluntad dice que nos hizo nacer. En 1 de Pedro 1:23, mire lo que dice Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios.
que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Simiente, semilla, recibimos la semilla de Dios. Él pone en nosotros de su naturaleza para que manifestemos los rasgos conforme a la naturaleza de Dios. Por eso yo digo, nacimos por Él para ser santos para Él. Y los santos que nacimos de Él, pues necesitamos manifestar los rasgos y las características y cualidades de Dios. Y Dios no miente. Dios no es uno hoy y mañana otro. Dios es el mismo. Dios es amoroso. Dios es perdonador. Dios es consolador. Pues bueno, todas estas cualidades que tiene Dios, que nos hizo a su imagen y a su semejanza, usted y yo necesitamos manifestarlas, porque Él nos hizo renacer a una nueva vida. En otras palabras, ya no necesitamos manifestar el estilo de vida que manifestábamos cuando estábamos en el mundo. Hay una lucha en la carne que nos atrae y nos seduce, pero necesitamos luchar. Ese viejo hombre necesitamos, como decía Pablo, necesitamos sujetarlo. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, ¿verdad? La mayor y lo mejor de la creación de Dios fue el hombre, por eso nacimos de Él y para ser santos para Él. ¿Todos son hijos de Dios? Pregunto. ¿Todos son hijos de Dios? No. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién lo hizo? Él, de su voluntad. 2, ¿qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Esta es la siguiente pregunta. Llevamos 2 preguntas respondidas. Él lo hizo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? Nos hizo renacer. La siguiente pregunta, ¿cómo lo hizo? Santiago nos da la respuesta. Él de su voluntad nos hizo nacer, y dice ahí, por la palabra de verdad. Escuchen esto, hermanos. Lo único que va a cambiar el ser interior de una persona es el poder de la palabra. Si la verdad es la que nos hace libres, ¿por qué no predicar entonces la verdad? Yo no entiendo cómo hay predicadores que pierden tanto tiempo en muchas otras cosas en lugar de enseñar la verdad que hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad que conozcas te hará libre. ¿Qué fue lo que cambió tu vida, mi hermano? Pregunto, ¿qué fue lo que te cambió? ¿Un mensaje de prosperidad? Mire cómo el día de hoy hay iglesias cuyos ministros están enseñando mensajes que no están cambiando el ser interior de las personas. Mensajes de prosperidad, mensajes llenos de mucho emocionalismo, o aún inclusive señales y milagros. ¿Las señales y milagros cambian el interior de una persona? No. Jamás lo van a hacer. Porque si no, entonces, ¿qué pasó con los 10 leprosos? ¿Recibieron su milagro, sí o no? 9 de ellos se fueron solamente con su milagro. Fueron sanados, pero nunca fueron sanados del alma. Porque los milagros, las señales, nunca van a tener el poder que tiene la palabra para cambiar el ser interior del ser humano. Jamás. Por eso es que Pablo lo predicaba, y Pablo lo predicaba con pasión, Pablo lo predicaba con mucha diligencia, Pablo lo predicaba con sabiduría y con inteligencia espiritual, y Pablo enseñaba: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Y hablaba de Jesucristo, y él fue y predicó en Corinto, y fue y les predicó a las sinagogas. La puerta de entrada para Pablo era justamente las sinagogas donde se reunían los judíos. Algunos creían en él, algunos otros lo echaron de las sinagogas donde se reunían los judíos. Pero algunos de esos que creyeron en el poder de la palabra, esos fueron regenerados. ¿Sí? Porque es el poder de la palabra lo único que va a poder cambiar a una persona. Por eso nosotros insistimos, hermanos,
Cuando le hables a alguien, háblale de Cristo. No le hables de los milagros que has recibido, esos son consecuencias. Siempre por delante necesitamos poner la palabra, porque esa es la que va a cambiar, esa es la que va a transformar. A mí no me cambió ningún milagro. ¿Vi milagros? Sí, he visto un montón de milagros. Le cuento un milagrito que luego yo vi. Y esto ya lo he platicado en alguna ocasión. Un día me dice el Señor, estábamos ahí en la reunión de oración y nos pidieron oración por una persona que estaba ya desahuciada por la ciencia. Y el Señor, y estábamos orando, Señor, ¿qué hacemos? Ve y ora por él, yo lo voy a sanar. Y dije, gloria a Dios, junté a uno de los hermanos ahí, un grupo de hermanos, pues vamos a orar por la persona esta, el hermano que está ya a punto de partir con el Señor. El Señor me dijo que lo iba a sanar, así que vamos a verlo levantarse. Y ahí vamos y oramos ahí con mucha fe. Y le dijimos, gracias Señor, porque tú has dado promesa de sanidad para este hombre. Al día siguiente se murió. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Que no me dijiste que lo ibas a sanar? Me dice el Señor, sí, ahora él está sano en mi presencia. Porque ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay enfermedad, ahí ya no hay angustia. Él está ahora en mi presencia y está sano. Entonces los milagros no cambian a nadie. Es el poder de la palabra de Dios. Es lo único que es capaz de regenerar el ser interior de una persona. El poder de la palabra. Por eso Jesús, cuando hizo su última oración en Juan capítulo 17, Él habló y oró por sus discípulos. Y mire lo que les dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que ellos permanezcan en la veracidad de tu palabra. Estoy parafraseando solamente la oración de Jesús. Que no se desvíen para un lado y para otro. Santifícalos, apártalos, guárdalos en tu palabra, Señor. Y mire que los discípulos se guardaron en la palabra. Ahí vemos a un Pedro que de repente tuvo dudas. Negó al Señor en 3 ocasiones. Pero usted lo ve después a ese Pedro, en su primer discurso, después que fue lleno, investido del poder de lo alto, dando un mensaje que transformó el corazón de toda la gente que lo estaba oyendo. Y escuchen esto, Pedro no hizo milagros, Pedro no llamó a la gente, vamos a orar por los enfermos. ¿Había enfermos? Sí había enfermos. Pero había personas enfermas físicamente, pero había muchas, todas las personas que estaban ahí estaban enfermas del alma. Y Pedro lo sabía. Y lo que hizo Pedro fue predicar un mensaje de salvación para todos esos oyentes. Dice la Escritura que más de 3,000 personas se convirtieron por causa y a resultado de ese mensaje. ¿De qué les habló Pedro? ¿De qué les habló? Del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso fue, dice la Biblia, que ellos se compungieron. Vino aquí en el ser interior, vino como un dolor, una convicción, porque eran pecadores. Y después que vino una convicción por causa de ese mensaje que Pedro estaba predicando con denuedo, con autoridad, no les quedó otra más que preguntar: ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse de todos sus pecados para que reciban el don de la salvación. Es el poder de la palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Cómo nacimos de nuevo? Por el poder de la palabra, hermanos, que transformó nuestro ser interior. La palabra es el ingrediente indispensable que necesitamos cada día para ir en el proceso de santificación, de pureza, de limpieza. Es la palabra la que nos va limpiando, es la palabra la que nos va restaurando, es la palabra la que nos va renovando la mente, es la palabra la que necesitamos cada día para que nuestro espíritu esté fuerte. Es la palabra, por eso hay que comer la palabra, hay que amar la palabra, hay que abrazar la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que meditar en ella. Hay mucha ignorancia espiritual el día de hoy, hermanos. Es que ya la gente está confundida el día de hoy porque no conocen la palabra, porque no quieren escudriñar la palabra.
Y este asunto no es de hoy. Jesús les llamó a la gente y les dijo, es necesario que escudriñen las Escrituras, escudriñar las Escrituras en las cuales ustedes recibirán la revelación de Dios. ¿Por qué hago énfasis en el poder de la palabra? ¿Por qué no en un libro de psicología, por ejemplo? Yo pregunto, ¿un libro de psicología o un libro de filosofía o un libro de motivacional podrá ser capaz de cambiar el ser interior de una persona? No. Porque si así fuera, ¿por qué este mundo está como está entonces? Por eso yo decía al principio, lo que este mundo necesita, y nosotros como cristianos, hermanos, no necesitamos más dinero. Necesitamos el dinero, por supuesto que lo necesitamos para suplir nuestras necesidades, pero lo que más necesitamos más de Dios. Más de Dios, ser llenos en abundancia de Dios. La oración de Pablo a los colosenses era que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Que sean llenos de sabiduría y de inteligencia, llenos. Cada día ir a su presencia y decirle, Señor, quiero más de ti y menos de mí. A veces hay más de nosotros, humanamente hablando. Por eso a veces Dios no puede hacer muchas cosas con nosotros, porque nosotros no le damos oportunidad a Él, porque nuestra carne prevalece, porque nuestra carne está mucho más fuerte que los deseos del Espíritu. ¿Quién lo hizo? Él de su voluntad lo hizo. ¿Qué hizo? Nos hizo nacer. ¿Cómo lo hizo? Por el poder de la palabra de verdad. Y la última pregunta, número 4, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue el propósito? Santiago nos da la respuesta. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios habló a Israel acerca de las primicias. Y aquí hay algo muy interesante que lo vamos a leer en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a trasladar ahora al Nuevo Testamento porque tiene que ver con nosotros. Levítico capítulo 23, vamos ahí. Santiago dice que Él lo hizo para que seamos las primicias de sus criaturas. Y Dios habló al pueblo de Israel acerca de las primicias. Pero esas primicias tenían algunos requisitos que debían de llegar a la presencia del Señor para que fueran aceptadas por el Señor. Y lo menciona ahí en Levítico 23:9, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, un manojo por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla. Más o menos hacían esto, agarraba el manojo y lo mecía así el Señor. Como una ofrenda, ¿sí?, de gratitud al Señor. Señor, esto es para ti. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año. Y mire cómo dice que debería de ser ese cordero, sin defecto. Debería de ser lo mejor, lo más excelente, porque Dios merece lo mejor. Dice, y ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Acepto es la palabra que significa tu primicia, tu fruto será aceptado y encontrará deleite y contentamiento en el corazón siempre y cuando sea lo mejor para él. Entonces él lo aceptará. El Señor exigía que lo primero y lo mejor debería ofrecerse solamente para Él. Y como lo primero y lo mejor era para Dios, debía de estar limpio, sin mancha,
para que entonces fuera aceptado para Dios, o Dios lo aceptara, mejor dicho. Aquí está la aplicación. Por eso es que Santiago dijo, Él de su voluntad nos hizo renacer para que pudiésemos ser las primicias de Dios. Las primicias de sus criaturas, escuchen esto, hermanos, demanda de nosotros ser santos cada día, apartados para Dios, consagrados para Él en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para que nuestra vida sea acepta en su presencia, necesitamos vivir en santidad. Somos las primicias de sus criaturas, dice Santiago. Y lo primero y lo mejor que tú le ofrezcas a Dios cada día debe de ser sin mancha y sin ningún defecto. Y a veces venimos a la reunión y venimos con actitudes en el corazón que no le son agradables. O a veces venimos a darle una ofrenda de alabanza o de adoración al Señor, trayendo amargura o resentimiento en el corazón contra algún hermano. Y dice la Biblia, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces después vienes y le traes una ofrenda a Dios. Porque lo primero y lo mejor que tenemos nosotros y que vamos a ofrecérselo a Dios debe de ser sin defecto y sin mancha, para que sea aceptado en la presencia del Señor. Entonces, somos santos para Él, para vivir en santidad y entrar en ese proceso de santificación cada día, donde nos esforzamos cada día por permanecer en Él y en ese proceso hacernos cada día más separados del mundo para cada vez estar más cercanos de Dios, donde entramos en un proceso de purificación y limpieza diaria, una consagración de nuestra mente, una consagración de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, con el fin de que cada día podamos producir frutos de acuerdo a la naturaleza de Dios, y entonces en ese sentido, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, cada día podamos ser aceptos delante de la presencia del Señor. Tenemos un llamado a la vida de santidad, mis hermanos. Por lo tanto, debemos buscarla, encontrarla cada día y seguirla hasta que el Señor nos tenga aquí. Independientemente de si tienes problemas o no tienes problemas o necesidades, o te peleaste con tu esposa, con tu marido, con el hijo, con el jefe de trabajo, y dices, ¿cuánto sufro? ¿Cuánto estoy? Se me hace que estoy como en una persecución. Ellos, estos hermanos, a los que les escribió Santiago, estaban siendo brutalmente perseguidos, pero esta palabra vino a traer fortaleza al corazón de ellos, porque se dieron cuenta, hemos sido regenerados, Él lo hizo, por su propia voluntad nos hizo nacer para ser las primicias de sus criaturas. Y eso me imagino que al momento que estaban leyendo la carta, les ha de haber producido un, wow, no me había dado cuenta que así era. Y eso vino a alentar su fe y siguieron adelante. ¿Siguió la persecución? Sí. ¿A muchos los mataron? Sí. ¿A muchos los siguieron despojando? Sí. ¿A otros los golpearon? También. Pero los que quedaron mientras estaba la persecución, esos fueron fortalecidos en su fe. Sí. Él de su voluntad soberana. Voy a parafrasear este versículo, hermanos. Mire cómo podemos leerlo. Él, que es el único Dios verdadero y es poderoso y además amoroso, misericordioso, y el que tiene el poder para sanar y liberar, y el único con la capacidad de crear de la nada algo nuevo, cuando no éramos nada nos hizo nuevas criaturas. Él, de su voluntad soberana, nos hizo nacer de nuevo. Volvimos a nacer y puso en nosotros de su naturaleza para que la manifestáramos, para que manifestáramos sus rasgos y características conforme a su naturaleza, y de esa manera tener potestad o autoridad de ser llamados hijos de Dios, y lo hizo gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Él
por su palabra, por la palabra de verdad, que es la única que cambia, que regenera, que transforma, porque en ella está la perfecta voluntad de Dios para toda la humanidad, la cual tenemos la responsabilidad de creerla, de honrarla, de amarla, de obedecerla, de estudiarla, de predicarla. Él lo hizo con el propósito de que fuésemos primicias de sus criaturas, como lo primero, lo mejor que es para Él. Somos llamados a ser santos, a vivir en santidad, esforzarnos cada día en ese proceso de santificación, de limpieza, de purificación de nuestra alma, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Entendió el mensaje? Más claro no puede ser. ¿Estás pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, por alguna aflicción en tu vida? Recuerda esto: Él, por su voluntad, nos hizo nacer a una nueva vida en Cristo, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Nacimos en Él para ser santos para Él. ¿De acuerdo? Oremos al Señor, hermanos. Le invito a que se ponga de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar este tiempo reconociendo nuestra responsabilidad, reconociendo que aún a pesar de las pruebas, de las necesidades, no tenemos excusa de quejarnos, no tenemos excusa tampoco de reclamarle nada a Dios, porque el problema mismo está en nosotros. Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. Señor, gracias, porque tú de tu voluntad, cierra tus ojos un momento, nos hiciste nacer a una nueva vida, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Habla con Él unos momentos y dile: oh Señor, oh mi Dios, ¿cuántas veces necesitamos recordar ese sacrificio tan perfecto, único y perfecto que hiciste en la cruz? Que está establecido ahí en tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, no cambia. Y tú dices ahí, Señor, que lo hiciste por tu voluntad, por tu palabra, y para que fuésemos las primicias de tus criaturas, lo primero y lo mejor para ti, Señor. Queremos ser aceptos en el amado, queremos ser aceptados en tu presencia, Señor. Pedimos que nos limpies, Señor, que purifiques nuestras vidas, Señor, que laves nuestros pecados, Señor. Oh Dios, tal vez estamos aquí, Señor, y hemos venido a ofrecerte, Señor, a ofrecerte un sacrificio de alabanza o de adoración, pero en nuestro corazón puede haber amargura, resentimiento. No sé, Señor, no sé cómo está el corazón de mis hermanos, pero hoy, Señor, estamos aquí y te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos purifiques, que nos perdones de nuestros pecados. Queremos valorar cada día, Señor, ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz. Tú lo hiciste, Señor, de tu voluntad. Nos hiciste nacer de nuevo por la palabra de verdad. Ese fue el propósito, Señor, para que fuésemos primicias tuyas. ¿Por qué no tomas la mano de tu hermano que está ahí junto a ti y oras por él? Y le dices al Señor: Señor, si mi hermano estuviese pasando por alguna necesidad, por alguna aflicción, por algún momento de prueba, algún momento de difícil, por algún desierto, yo te pido, Señor, que tú lo fortalezcas. Ora por él, habla, abre tus labios y dile: Señor, en el nombre de Jesús. Toma su mano y dile: Señor, tomamos nuestras manos y nos juntamos, Señor, los unos por los otros, oramos y pedimos, Señor, que tu bendición esté con la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús. Estamos en medio de este mundo, no somos de este mundo, Señor, pero tú nos estableciste aquí en este mundo, Señor. Y mientras estemos aquí, Señor, queremos
vivir en la luz de tu palabra, Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Yo te pido por la vida de mi hermano, Señor, que a donde quiera que tú lo lleves, siempre, Señor, él refleje y manifieste la luz de Cristo, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de Jesús que continúes perfeccionando tu obra en él, Señor. Porque ahora sabemos, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, Señor. Usa su vida cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, que una doble porción de tu presencia esté con él, Señor, y lo lleve cada día, Señor, a vivir una vida piadosa, una vida que siempre esté dispuesta a hacer tu voluntad, Señor. Usa su vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Que la revelación de tu palabra, Señor, siempre sea progresiva en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, la sabiduría, Señor, la inteligencia espiritual, Señor, la capacidad, Señor, para poder hablar con sabiduría tu palabra esté con él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, oramos también por nuestros hermanos que no están aquí, Señor, por alguna razón. Que tú, Señor, guardes sus vidas, Señor. Que en medio de la prueba, en medio de la necesidad en la que puede estar alguno de ellos, ahí en medio de eso ellos sepan, Señor, que tú nos hiciste nuevas criaturas, nos regeneraste por el designio de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los que están enfermos, Señor, y pedimos que ahí en medio del lecho de enfermedad, Señor, ahí tú extiendas tu mano, Señor, y ellos puedan estar conscientes que es tu mano, Señor, que todo lo bueno que tú tienes desciende de lo alto, Señor. Manifiéstate a sus vidas, Señor. Oramos de una manera especial por nuestro hermano, una vez más, Mario Báez, Señor, pastor de Casa de Oración en Modesto. Restáuralo, Señor, totalmente. Por nuestro hermano Víctor, Señor, en Casa de Oración Tecate también. Oramos por él y lo bendecimos y pedimos, Señor, que en tu gracia, en tu voluntad, Señor, traigas para él sanidad para su cuerpo también, Señor. En el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que todo lo bueno que está en ti, Señor, tú lo derramas para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que hemos sido regenerados, que nos has llevado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para que seamos las primicias de tus criaturas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. A ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Recíbela siempre de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Y llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Que vayamos en paz, Señor, en la seguridad que tu palabra nos da. Que aunque este mundo se está derribando, este mundo se está derrumbando, Señor. La economía de este país está decayendo, Señor. Nuestra fe, Señor, sigue firme en ti, Señor. Porque tu palabra nos infunde fe, Señor. Gracias. A ti la gloria, la honra y el honor siempre, Señor. Que así sea, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Digno eres tú, Señor. Tuya es la gloria por siempre, Señor. Para nadie más que para ti, Señor. Amén. Amén.